dejando un rastro de carreras arruinadas a su paso. ¿Alguna vez te han juzgado únicamente por tu apariencia? ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido el peso de las suposiciones antes de hablar? Si has experimentado el aguijón del prejuicio o has presenciado la quietud, violencia de discriminación, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si crees que la justicia debería ser ciega, pero no siempre lo es, suscríbete y comparte este video. 47 minutos. No solo un asiento, sino un avión entero de 300 pasajeros será 3 carreras terminarán, y una corporación se enfrentará a $1 billón. Ajuste de cuentas. 10:17 am. Cabina de primera clase, Aeropuerto Internacional de Denver. El aroma. Lo primero que notó Nia Roberts fue un cuero de primera calidad y un sutil ambientador. Era un marcado contraste a la caótica energía de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Denver, un río humano de energía frenética que acababa de navegar. Aquí, en el asiento 2A del vuelo 457 de Transcontinental Airlines, un vuelo directo a San Francisco, el mundo estaba sereno. El asiento era menos un asiento y Elizabeth Harrington cuestiona el derecho de Nia a estar en primera clase, más bien una cápsula personal. Un capullo de tapicería beige y cromo pulido que se rumoreaba sobre exclusividad. A los 17 años Nia no era ajena a la televisión viajar, pero esto era diferente. Era su primera vez volando sola en primera clase. Fue un regalo de graduación de su padre, Marcus, pero también fue una necesidad práctica. Escondido en el enorme equipaje de mano a sus pies había un prototipo de un sistema neuronal. Interfaz. Ella había diseñado este delicado equipo que valía más que el coche que aprenderá a conducir el año que viene. El vuelo no fue solo un viaje, fue la primera etapa de su futuro. En San Francisco, estaba a punto de comenzar una beca de 3 meses en la prestigiosa Horizon Applied Sciences Incubadora, un lugar donde los prodigios adolescentes recibieron millones en fondos para convertir sus ideas más locas en realidad. Realidad. La interfaz neuronal de Nia prometía revolucionar la forma en que las personas con enfermedades graves, las personas con discapacidad podrían comunicarse, potencialmente dando voz a quienes habían sido silenciados por sus condiciones. Nia era una creadora, una constructora. Su mundo era uno de circuitos de código, y ella elegante lógica del aprendizaje automático. Ella veía el mundo en sistemas y patrones, y el patrón que estaba observando en ese momento era uno de eficiencia silenciosa, una azafata con una cálida sonrisa y una etiqueta con su nombre que decía: Sofía ya le había ofrecido una bebida antes de la salida. Ella había elegido agua con gas y limón, y el suave zumbido del motor auxiliar del Boeing 787 era un mantra relajante. Sacó su tableta, no para ver una película, sino para repasar las últimas líneas del código de su presentación. Sus dedos bailó por la pantalla con el ceño fruncido por la concentración. Estaba en su elemento, una isla de concentración, rigor intelectual en un mar de opulenta calma. Las palabras de Marcus Roberts resonaron en su mente. Se distrajo de su conversación de la noche anterior. Te has ganado tu lugar en cada mesa que te sientas en Nia. Nunca dejes que nadie te haga sentir que tienes que disculparte por estar ahí. Su padre había construido su imperio de seguridad digital, Nexus Digital Security, desde la nada, enfrentándose a escépticos y obstáculos a cada paso. Él le enseñó que la dignidad no era solicitado, fue reclamado. El recuerdo de su cena de anoche permaneció nítido en su mente. Marcus la llevaron a su restaurante favorito, un pequeño restaurante etíope al que habían ido desde que era pequeña. Entre mordiscos de injera y doroat, se inclinó hacia adelante y dijo: Mañana volarás, primera clase. No porque pueda pagarlo, sino porque te lo mereces. Recuerda, ¿cuándo hice ese primer viaje de negocios a Japón? Nia asintió. Tenía 10 años y era la primera vez que se ausentaba por más de un día. Me senté en clase turista, apretado entre 2 ejecutivos que ni una sola vez me miraron a los ojos. Asumieron que me había equivocado de avión. El azafato revisó mi billete 3 veces. Sonrió con esa sonrisa que disimula una vieja herida, pero no di una palabra. Simplemente me senté allí, hice mi trabajo y les demostré que estaban equivocados existiendo.
El asistente de vuelo Miguel es presionado para llamar a seguridad. Esa es la última vez que dejo que alguien decida dónde pertenezco. Nia ajustó su simple con una sudadera negra, pasando los dedos por el borde de su tableta. Llevaba el pelo trenzado recogido en un moño perfecto. Su única accesorios, un par de pequeños pendientes de diamantes, un regalo de su padre cuando ganó su primera competición de codificación a los 13 años. Se vestía para su propia comodidad, no para cumplir las expectativas de los demás, pero sabía incluso a los 17 años que su presencia en algunos consideraban que ciertos espacios eran una intrusión. Su padre la había preparado para esta realidad, sin dejar que la definiera. El delicado equilibrio fue perturbado por un agudo suspiro perfumado. Nia levantó la vista de su tableta y vio a una mujer de unos 50 años metiendo en la bolsa un bolso de diseñador rígido y de gran tamaño. Compartimento superior sobre el asiento 2B, justo al otro lado del pasillo. La mujer vestía impecablemente con un traje color crema, traje pantalón de color. Su cabello rubio estaba recogido en un casco de perfección inamovible. Un Rolex brillaba en su muñeca, y un collar de perlas adornaba su cuello. Sin embargo, su rostro estaba agriado, máscara de leve desaprobación mientras sus ojos recorrieron a Nia. Era una mirada que Nia había visto antes, una mirada que evaluaba su piel oscura, su cabello cuidadosamente trenzado, su sudadera con capucha y jeans sencillos pero elegantes, y concluyó que no pertenecían a ese entorno. La mirada de la mujer se detuvo un instante, un segundo demasiado largo. Una auditoría silenciosa que encontró a Nia necesitada. Elizabeth Harrington no estaba teniendo un buen día. Como vicepresidenta senior de ventas en Westbrook Pharmaceuticals, estaba acostumbrada a controlar su medio ambiente. Su mañana había comenzado con un correo electrónico de la Junta que cuestionaba las cifras de su división, seguido de un derramó café sobre su blusa original, lo que la obligó a cambiarse a su atuendo de repuesto guardado en la oficina, emergencias. Ahora, llegaba tarde a una reunión importante en San Francisco, y la aerolínea tuvo la audacia de acomodarla. Frente a ella, una adolescente con sudadera con capucha, en primera clase, su primera clase. «Disculpe», dijo Elizabeth con voz nítida y una autoridad inmerecida. No le hablaba a Nia, pero al aire que la rodeaba como si llamara a un subordinado. Miguel Sánchez, un piloto más joven, el alguacil aéreo federal Collins, amenaza con arrestar a Nia, un asistente. Con aires de complacencia se acercó apresuradamente. Su uniforme estaba perfectamente planchado, pero sus ojos se movían nervioso por la cabina. A sus 26 años era relativamente nuevo en el trabajo, pues se había incorporado a Transcontinental hacía apenas 6 años. Hace meses. «Sí, señora. ¿Puedo ayudarla con eso?», ofreció señalando el contenedor aún abierto. «Puedo encargarme de mis cosas yo mismo». «Bolsa, gracias», espetó antes de bajar la voz a un susurro conspirativo pero claramente audible. «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden en esta cabina. Parece que hay cierta confusión con los asientos». Ella miró fijamente a Nia. Miguel las miró fijamente, sin saber cómo responder. «¿Hay algún problema con mi asignación de asientos?», preguntó tratando de sonar profesional. «Bueno», Elizabeth respondió ajustándose las perlas. «Simplemente me parece extraño ver ciertos tipos de pasajeros de primera clase. Quizás podría verificar su billete». Miguel tragó saliva con dificultad, visiblemente incómodo. «Todos los pasajeros están sentados, según los billetes que habían comprado, señora». Elizabeth, tomando su incertidumbre como un acuerdo, continuó en ese mismo susurro en el escenario. «O sea, hay que mantener los estándares, ¿no crees?». Mientras ella, acomodada en su asiento, Elizabeth sacó su teléfono y comenzó a revisar sus correos electrónicos. Hace 3 años, se entrevistó para un puesto de directora en Nexus Digital Security. La entrevista no salió bien. El puesto requería conocimientos técnicos que ella no poseía, y el salario era menor al que ganaba en Westbrook. Se sintió insultada cuando le enviaron una cortés carta de rechazo. No había reconocido el nombre de Robert, pero algo en la postura segura de la chica le recordó eso. Humillación. Elizabeth no se consideraba prejuiciosa. Nunca usaría esa palabra. Se consideraba realista, alguien que entendía el orden natural, de cosas. Y en ese orden natural,
Las chicas, como la del otro lado del pasillo, no se sentaban en primera clase, a menos que eran celebridades o deportistas, ninguno de los cuales parecía ser. En la mente de Elizabeth, era simplemente una cuestión de patrones y probabilidades, y probablemente un error que pronto se corregiría. Capítulo 24. Embarque casi completo. Nia sintió un nudo familiar en el estómago. Se negó a mirarla. Mantuvo la mirada fija en su tableta. Las líneas de código Python de repente le parecieron un idioma extranjero. Podía sentir la mirada de Elizabeth como un peso físico sobre su hombro. Se dijo a sí misma que debía ignorarla. Esta mujer fue solo un punto de datos aleatorio y desagradable en un mundo lleno de ellos y una anomalía en el sistema. Miguel, el azafato, miró a Elizabeth y a Nia, mostrando su inexperiencia. Era como un ciervo deslumbrado, atrapado entre un pasajero exigente y un conflicto potencial que claramente no sabía cómo manejar. Todos los pasajeros han abordado según sus billetes, señora, balbuceó. Detrás de su sonrisa profesional, la de Miguel, los pensamientos corrían. Llevo 6 meses en el trabajo y ya me enfrento a esto. Mi hermana, el pago de la matrícula vence la próxima semana. Los costos de medicamentos de mamá se duplicaron el mes pasado. No puedo permitirme una queja sobre mi historial. La presión cayó sobre sus hombros como un peso físico. ¿En serio?, dijo Elizabeth con la voz cargada de escepticismo. Finalmente se acomodó en su asiento, apretándose el cinturón de seguridad con una serie de fuertes tirones, porque tengo entendido que la primera clase es para clientes que pagan, no invitados o personas que han entrado en la sección equivocada. La insinuación era tan densa y sofocante como el aire de la cabina, antes de que el sistema de filtración entrara en funcionamiento por completo. Ni a sus dedos se apretaron sobre su tableta. Sabía que tenía 2 opciones. Podía encogerse, hacerse pequeña y invisible, y rezaba para que la mujer perdiera el interés, o podría mantenerse firme. La voz de su padre resonó en su mente. Recuerdo una conversación que tuvieron la semana pasada. Te has ganado tu lugar en cada mesa en la que te sientas, Nia. Nia hace la crucial llamada telefónica a su padre. Nunca dejes que nadie te haga sentir que tienes que disculparte por estar allí. Por un momento fugaz, consideró dar adentro, tomando el camino de menor resistencia, moviéndose a otro asiento, si está disponible, o incluso solicitando una degradación a clase económica. La idea de pasar 6 horas junto a la silenciosa hostilidad de esta mujer era agotadora. La injusticia la quemaba caliente en su pecho, rápidamente reemplazado por una resolución más fría y decidida. No, esto era exactamente con lo que contaban personas como Elizabeth Harrington, que sus objetivos elegirían la invisibilidad sobre la confrontación. Respiró lenta y deliberadamente. Cerró su tableta y la colocó en el bolsillo del respaldo. Entonces giró la cabeza y se encontró con la mirada gélida de Elizabeth Harrington. Su mirada era tranquila y firme. ¿Hay algún problema?, preguntó Nia. Su voz era uniforme y clara, sin delatar la agitación que sentía en su interior. La franqueza. La pregunta pareció sobresaltar momentáneamente a Elizabeth. Parpadeó y apretó aún más los labios. Simplemente expresaba su preocupación por la seguridad de las aerolíneas y la integridad de los asientos. Ella evadió el tema, envolviendo su prejuicio en lenguaje estéril de política corporativa. Hoy en día, es fundamental ser precavido. Antes de que Nia pudiera responder, llegó Sophia Reynolds, la azafata de mayor rango. Su presencia fue una bomba de profesionalismo. Había escuchado el intercambio desde la cocina y reconoció la situación inmediatamente. A sus 38 años y 15 años de experiencia, había presenciado este escenario. Se ha repetido muchas veces. Señora Harrington, ¿está todo bien con su asiento?, preguntó Sofía con un tono cortés pero firme, recuperando sutilmente el control de la situación de manos de Miguel. Mi asiento está bien, respondió Elizabeth, señalando con un movimiento de muñeca a Nia. No estoy convencida de que la suya lo sea. Sofía se volvió hacia Nia, con un atisbo de disculpa en sus ojos. Señorita, ¿puedo ver su tarjeta de embarque por un momento solo para aclararle esto al otro pasajero? El nudo en el estómago de Nia se hizo más fuerte. Puño doloroso. Fue humillante.
Estaba siendo auditada públicamente porque la mujer había decidido que no lucía como debía, pero también comprendió que Sofía intentaba calmar la situación. Discutir solo serviría a empeorarlo. Con precisión metódica metió la mano en su bolso y sacó el papel crujiente de su tarjeta de embarque, y se la entregué a Sofía. Sofía la miró, su expresión inmutable. «Gracias, señorita Roberts», dijo con énfasis usando el nombre de Nia mientras se lo devolvió. Luego se volvió hacia Elizabeth. «Como puede ver, el pasajero del 2A tiene un boleto para esto. Asiento. Todo está en orden. Cerraremos la puerta de la cabina para la salida». En Marcus Roberts revela el poder de su empresa sobre la aerolínea solo unos instantes. Las palabras de Sofía fueron definitivas. Le dedicó a Elizabeth una sonrisa que no alcanzó sus ojos y se retiró hacia el frente de la cabaña. Por un momento hubo silencio. Nia sintió una pequeña ola de alivio. Se acabó, estaba equivocada. En la tercera fila, justo detrás de ellos, el doctor Amir Patel se ajustó las gafas y observó en silencio la interacción. Profesor de Derecho de los Derechos Civiles y autor de varios libros sobre discriminación en el transporte, reconoció lo que era sucediendo inmediatamente. Sin llamar la atención, colocó cuidadosamente su teléfono para grabar él en su experiencia. La documentación era a menudo la única defensa contra los prejuicios. «Esto me resulta familiar», dijo. Susurró para sí mismo. «He documentado 47 incidentes similares en comerciales vuelos solo en el último año. Estos datos serán invaluables para mi investigación». El aire en la cabina se hizo más denso, cargado de una electricidad que hizo que a Nia se le erizaran los pelos de los brazos. El sistema de ventilación zumbaba suavemente, impulsando aire reciclado a través del espacio confinado. Afuera de las ventanas, los equipos de tierra se movían con una eficiencia coreografiada, preparando el avión para la partida. En el interior, se desarrollaba una actuación diferente. Para personas como Elizabeth Harrington nunca terminó. La habían contradicho públicamente, y su sentido de superioridad fue herido. Elizabeth sacó su teléfono, tecleando furiosamente en la pantalla con los pulgares. Nia intentó retirarse una vez más. Entró en su propio mundo, sacando sus auriculares antirruido. Pero al hacerlo, escuchó la voz de Elizabeth, ahora baja y venenosa, hablando por teléfono. «Sí, estoy en el vuelo». «No, es un desastre. Hay una persona aquí arriba que está siendo muy agresiva y confrontativa. Los auxiliares de vuelo no están haciendo nada. Francamente, no me siento segura». A Nia se le heló la sangre. El guión se había invertido. La acusación había escalado de «no perteneces aquí. Kaitum, eres una amenaza». Elizabeth Harrington no solo tenía prejuicios. Estaba utilizando el arma para convertir a una adolescente callada en una amenaza agresiva en el léxico de los viajes aéreos posterior al 11S. El sistema no solo estaba experimentando una anomalía, estaba siendo corrompida deliberadamente, y Nia era el objetivo. Ella mentira flotaba en el aire de vapor venenoso. Nia podía sentir cómo cambiaba la atmósfera en la cabina. Algunos pasajeros cercanos que habían escuchado la llamada de Elizabeth y ahora lanzaban miradas nerviosas y fervientes en su dirección. Ya no era solo una joven en primera clase. Ahora era objeto de una preocupación de seguridad, un problema potencial. La presunción de su inocencia había sido robada con una sola frase maliciosa. Al otro lado del pasillo, en el asiento 1C, un anciano blanco, un caballero con traje caro, frunció el ceño y negó levemente con la cabeza. Había estado observando toda la interacción. Ahora, se inclinó hacia su compañero y susurró. «Comportamiento vergonzoso. Esa pobre chica no ha hecho nada». Detrás Nia, en la tercera fila, una mujer latina de mediana edad, captó su atención en el reflejo de la ventana y le dio un gesto alentador, un gesto silencioso de solidaridad. Sin embargo, dos empresarios en la cuarta fila observaban a Nia con cansancio, susurrándole una a la otra. Quizás el vuelo se cancela y Elizabeth enfrenta consecuencias. Debería decirle algo a la tripulación. Se habían sembrado las semillas de la sospecha y empezaban a echar raíces en algunos mentes. Una mujer mayor con un pin del Partido Republicano en la solapa asintió. De acuerdo con Elizabeth, murmurando, los estándares solían significar algo en este país.
Un hombre de unos 60 años, vestido un cuello clerical, se inclinó hacia adelante desde su asiento y le habló suavemente a su compañero de asiento. Juzgad, no para que no seáis juzgados. Esto no es lo que nos enseña nuestra fe. Su compañera, una anciana con un collar de cruz, asintió con la cabeza, con los ojos preocupados mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El doctor Patel continuó su grabación discreta, asegurándose de capturar las afirmaciones falsas de Elizabeth y las reacciones divididas de los demás pasajeros. Nia se quitó los auriculares. El silencio de la cabina ahora era más ensordecedor que cualquier otra música. Miró a Sofía, que estaba ocupada con las comprobaciones previas al vuelo cerca de la puerta de la cabina, aparentemente inconsciente de esto. Nueva escalada. Miguel, sin embargo, la había oído. Se quedó paralizado cerca de la cocina, con los ojos abiertos mirando a Nia, como si la viera por primera vez a través de la lente distorsionada de Elizabeth Harrington. 10:31 am, 15 minutos. Desde que comenzó el embarque, Elizabeth terminó su llamada con una dramática foto de su embrague. Le hizo señas a Miguel al pasar. «Jovencito», dijo con la voz ahora llena de un temblor de miedo fingido. «Esa chica», señaló a Nia con la barbilla, «fue increíblemente hostil cuando cuestioné su asiento, y el otro asistente simplemente me ignoró. Dádala en estas circunstancias. Debo insistir en que llames a un agente de seguridad. Quiero que sus credenciales sean verificadas correctamente. No caeré en la trampa. En un tubo de metal durante 6 horas con alguien que se vuelve agresivo a la menor provocación». Este fue el giro de la navaja. Estaba presentando su propio prejuicio como una preocupación legítima por su seguridad. Una táctica que fue tan cobarde como eficaz. Estaba usando los mismos sistemas diseñados para proteger a los pasajeros como herramienta de acoso. Miguel, completamente perdido, tragó saliva con dificultad. «Señora». El otro, la azafata, confirmó su boleto. Confirmó un papel. Elizabeth se burló. «Hoy en día eso no es suficiente. Quiero que un agente federal compare su identificación con el manifiesto. Es un procedimiento estándar cuando un pasajero es causando un alboroto». «Pero ella no ha causado ningún alboroto», susurró Miguel, lanzando una mirada desesperada. «Mira a Nia». Su reacción hostil fue la perturbación. Elizabeth insistió en que, alzando la voz, ¿se niega a actuar ante un problema de seguridad de los pasajeros? Tomaré su nombre y número de empleado. La amenaza funcionó a la perfección. El rostro de Miguel palideció. El miedo a un formal, la queja por una mancha negra en su expediente pesaba más que su incipiente sentido del deber. Sin decir una palabra más, se giró y corrió hacia la cabina. Mientras Miguel se retiraba, pasó a Sofía en el galera, su rostro una máscara de conflicto. «No puedo perder este trabajo, Sofía», él susurró con urgencia. «La medicación de mi madre, la matrícula de mi hermana, todo depende de mí. Pero lo que le está haciendo a esa chica...» Transcontinental Airlines implementa cambios radicales en sus políticas. Él negó con la cabeza. «Está mal». Sofía le apretó el hombro. «Lo sé, Miguel, he estado allí». Su voz se suavizó. «¿Recuerdas cuando te hablé de esa familia asiática el año pasado? Defendí. Los ignoré y casi pierdo mi ascenso. Pero no pude dormir durante semanas sabiendo que antes me había quedado callado». Miguel asintió, agradecida por su comprensión. «¿Qué hacemos ahora? ¿Buscamos al capitán?» Sofía suspiró. «Yo me encargaré de esto y de Miguel. Después de que esto termine, vamos a hablar sobre la creación de un sistema de apoyo para que los miembros de la tripulación se protejan entre sí cuando esto suceda». Suceden situaciones. Mientras tanto, una joven al otro lado del pasillo, una universitaria, una estudiante de unos 19 años, grababa subrepticiamente la escena con su teléfono. Expresión una mezcla de disgusto y fascinación. Otro pasajero, un hombre de negocios en su de unos 40 años, evitaba cuidadosamente mirar en dirección a Nia. El silencio incómodo del espectador privilegiado. El corazón de Nia latía con fuerza. Esto se estaba volviendo loco. Era un personaje, en una obra que no escribió, y el guión se volvía más oscuro a cada segundo. Un destello de ira la atravesó. Al rojo vivo y eléctrico. Quería levantarse y gritar para llamar a esta mujer exactamente lo que era. Una intolerante que usaba su privilegio como arma.
Sus manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en sus palmas. La injusticia le quemaba como ácido en la garganta. Entonces, con la misma rapidez, ella recuperó el control. Enojarse solo validaría las mentiras de Elizabeth. Extendió los dedos, respiró hondo y se concentró. No le daría a esta mujer la satisfacción de demostrar que su falsa narrativa era correcta. La puerta de la cabina se abrió y el primer oficial se inclinó. Intercambió algunas palabras en voz baja con Miguel, mientras sus ojos recorrían la cabina de primera clase. Su mirada se posó en Nia por un momento, ilegible, antes de asentir y regresar al interior. Miguel regresó a su posición, evitando la mirada de Nia. Le susurró algo a Sofía, quien la miró con una mezcla de lástima y resignación. Los rumores se propagaron como un virus entre la tripulación de cabina. Un momento después, las suaves campanadas de la cabina fueron reemplazadas por un firme anuncio desde la cabina de vuelo. Damas y caballeros. Señores, les habla el capitán Wilson. Disculpen la demora. Estamos lidiando con un pequeño problema en la cabina y hemos solicitado la asistencia del personal de tierra. Agradecemos su paciencia y esperamos estar en camino en breve. Un pequeño problema de la cabina. Eso era lo que era. Un problema por resolver una cosa. Humillación era una sensación física. Ahora un rubor que se extendía desde su pecho hasta sus mejillas. Quería ser invisible para encogerse en la lujosa tapicería del asiento 2A, hasta desaparecer por completo. Pero entonces pensó en su padre, en el prototipo de la hermandad que la esperaba en su bolso. No pasaba nada. No la borrarían. Enderezó los hombros y se enfrentó a las miradas curiosas y suspicaces de los demás. Otros pasajeros con una calma que ella no sentía. La pasarela, que apenas comenzaba a alejarse, volvió a acoplarse con el avión. La puerta de la cabina se abrió con un silbido. Un agente de la puerta y un oficial uniformado entró, pero no era un policía del aeropuerto. Nia reconocí inmediatamente la insignia y el comportamiento severo y sensato. Era un alguacil aéreo federal. Era un hombre alto y de hombros anchos, de unos 40 años, con un corte de pelo estilo militar y un rostro que parecía tallado en granito. Su placa de identificación decía R. Collins. Pasó por alto por completo a los asistentes de vuelo y caminó directamente al asiento de Elizabeth Harrington, su presencia succionando el oxígeno restante de la cabina. Señora, soy el oficial Collins. Me dijeron que tiene un problema de seguridad, dijo en voz baja y áspera, un estruendo que exigía atención. Elizabeth se lanzó a su actuación, señalando con un dedo tembloroso a Nia. Sí, oficial. Esta persona se puso extremadamente nerviosa y agresiva cuando simplemente le pregunté sobre la disposición de los asientos. Su billete parece cuestionable y su actitud es amenazante. El personal de vuelo se negó a aceptarlo. En serio, temo por mi seguridad y la de este vuelo. Oficial. Nia transforma su experiencia en tecnología revolucionaria. Collins ni siquiera miró a Sofía, que estaba de pie junto a él, con la boca abierta por la incredulidad. Él no preguntó por ella, lado de la historia o consultar al capitán. Volvió toda su intimidante atención hacia la chica de 17 años en asiento 2A. Sus ojos eran fríos, inexpresivos y carentes de curiosidad. Estaban los ojos de un hombre que ya había tomado una decisión. No vio a una adolescente, un estudiante, un inventor talentoso. Vio el tema agresivo y amenazante de una queja. Vio un problema que... Señorita, empezó a decir con voz entrecortada, sin dejar lugar a discusión. Voy a necesitar que recojas tus pertenencias y vengas conmigo. Las palabras del oficial quedaron suspendidas en el aire estéril y reciclado de la cabina. Necesito que recojas tus cosas y vengas conmigo. No fue una petición. Fue una orden. Entregado con el peso insalvable de la autoridad federal. Por un momento Nia no pudo respirar. El mundo entero se había reducido al espacio entre ella y el oficial Collins. Los rostros de los demás pasajeros se difuminaron, en una galería de curiosidad y malestar silenciados. Todos los sistemas en los que creía en la lógica, la razón y la justicia estaban fallando espectacularmente. Se había dicho una mentira, y el hombre con la pistola y la placa lo había aceptado como un evangelio. «Oficial, ¿con qué fundamento?», preguntó Nia. Su voz era firme, un pequeño milagro del que más tarde se maravillaría.
El programador en su cerebro clamaba por datos que justificaran una premisa lógica para esta absurda conclusión. Collins apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran, especialmente un adolescente, con el argumento de que estás causando un perturbación e incumplimiento de las instrucciones de la tripulación, afirmó, cortando sus palabras. No he causado una perturbación. Nia contrarrestó su voz levantándose ligeramente, y he cumplido punto con cada instrucción. Su colega hizo un gesto hacia Sofía. Verificó mi tarjeta de embarque. Esta mujer, asintió con la cabeza hacia Elizabeth, está mintiendo. Sofía Reynolds dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de coraje profesional. Oficial Collins, soy la azafata principal de esta cabina. Puedo confirmar que la señorita Roberts ha sido amable y colaboradora. Su billete es válido. La otra pasajera, la señora Harrington, inició esta confrontación. No hay ninguna amenaza para la seguridad aquí. Collins le dirigió a Sofía una mirada fulminante. Despido. Su trabajo es servir bebidas, no hacer evaluaciones de seguridad punta atrás. El insulto fue agudo y público, diseñado para neutralizar la autoridad de Sofía, y la puso de nuevo en su lugar. Sofía se estremeció como si le hubieran golpeado la cara, poniéndose de un tono rojo de ira, pero se contuvo, permaneciendo cerca del asiento de Nia. Collins volvió a centrarse en Nia. No te lo voy a volver a preguntar. Coge tus cosas. Vámonos. Dio un paso más cerca, su presencia física un acto de intimidación. Nia sintió una oleada primaria de miedo, pero fue rápidamente superada por un frío y agudo ira. Esto estaba mal. Era una perversión de todo lo que le habían enseñado sobre justicia. Si ella se bajara de este avión, estaría validando la mentira de Elizabeth. Aceptaría el papel de la agresora que le habían asignado. No, dijo. La palabra fue silenciosa, pero los efectos dominó crean una transformación en toda la industria firme. Una pequeña piedra cayó en un estanque silencioso. Soy un pasajero con boleto en mi asiento asignado. No he hecho nada malo, No se van. Un jadeo colectivo recorrió la cabina de primera clase. El doctor Patel, en el asiento 3C, ajustó ligeramente el ángulo de su teléfono. Estaba capturando, ante la postura agresiva del oficial, la súplica de la azafata, el desafío silencioso del adolescente. Oficial, el rostro de Collins se ensombreció. La apariencia de desapego profesional se quebró, revelando el prejuicio subyacente. Él vio a un adolescente negro desafiando a un oficial blanco, y era un escenario que su visión del mundo no podía tolerar. Ahora eres interfiriendo con los deberes de un alguacil aéreo federal, gruñó, moviendo su mano casi inconscientemente para descansar sobre la culata de su arma enfundada. Eso es un delito federal. Puedo y lo haré. ¿Lo han arrestado y sacado de este avión esposado? ¿Es eso lo que quiere? La imagen de su mano en el arma envió una fría ráfaga de adrenalina por el cuerpo de Nia. Se le secó la boca y el corazón le latía tan fuerte que no podía. Lo sintió en la punta de sus dedos. El asiento de cuero debajo de ella de repente se sintió como hielo. Había un rugido en sus oídos, como si estuviera demasiado cerca de una cascada. Este hombre, este agente federal armado, estaba amenazándola por un asiento que había pagado. Todo porque otro pasajero no podía aceptar su presencia. La amenaza a las esposas de un registro de arresto eran aterradoras. Podrían arruinar todo, la comunidad, su futuro, su vida. El miedo era una mano fría que le apretaba el corazón. Podía sentir las lágrimas brotar, caliente y punzante, pero ella se negó a dejarlos caer. El llanto sería visto como histeria, como culpa. No pueden arrestarme por sentarme en un asiento que pagué, dijo con voz temblorosa, pero firme. Tengo derechos. Tus derechos terminan cuando se ha convertido en una amenaza para mi vuelo, replicó Collins con su voz resonando por la cabina. Y ahora mismo tú eres él. No tienes miedo de mí, dijo Nia de repente recuperando la voz. Más fuerte ahora. Tienes miedo de lo que represento. Un mundo donde tu privilegio no es la única moneda que importa. Ella enderezó la espalda, mirándolo directamente a los ojos. No me dejaré intimidar por los espacios que he ganado. El derecho a ocupar. Tu insignia no te da derecho a imponer prejuicios. Un silencio sepulcral invadió la cabina ante sus palabras.
Incluso Collins pareció momentáneamente aturdido por su elocuencia y desafío. Mi existencia no es una amenaza, continuó Nia, su voz clara y firme. Pero tu parcialidad es... Sigue hablando, gruñó Collins, y solo estás cavando. No, respondió Nia sin pestañear. Me mantengo firme. ¿Hay una diferencia? Elizabeth Harrington observó desde su asiento. Una sonrisa empalagosa y autocomplaciente se dibujaba en sus labios. Esto era exactamente lo que había hecho, deseado. La validación de su prejuicio, el ejercicio de su privilegio, la humillación pública de la chica que no pertenecía, había manipulado con éxito el sistema, doblegando su poder para favorecer su propia intolerancia. 10:38 AM. De no retorno. El piloto, el capitán Thomas Wilson, salió de la cabina con el rostro sombrío. Era un hombre tenía más de 50 años y un aire tranquilo y autoritario. Pero la situación en su cabina de primera clase ahora estaba empeorando. Alcance de una simple disputa entre pasajeros. «Oficial, ¿cuál es el problema aquí?», Wilson le preguntó a su voz. Un barítono bajo que cortaba la tensión, dijo el capitán Collins, sin molestarse en girarse. Completamente. Es que esta pasajera está siendo disruptiva y se niega a quejarse. Necesita ser retirada antes de... Podemos despegar. El capitán Wilson miró a Nia, luego a Sofía, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente, una señal silenciosa de que el relato de Collins era falso. El capitán ahora estaba en una situación imposible. El vuelo ya estaba retrasado. ¿Tenía un oficial federal en su avión? Declaró que un pasajero era una amenaza. Pero su asistente de vuelo más experimentado fue contándole una historia diferente. La máxima autoridad en el avión era suya. Pero para anular la decisión de un alguacil aéreo federal, fue un movimiento que puso en riesgo su carrera. Miró a Nia con expresión cansada, pragmatismo. «Señorita», dijo con un tono más suave que el de Collins, pero no menos categórico. «Tenemos para que este vuelo despegue. Podemos resolverlo en tierra. Por el bien de todos a bordo pido que cooperes con el oficial». Fue una traición de la última persona que pensó que se rendiría. El capitán no se alineaba con la mentira, pero elegía el camino de menor resistencia. Elegía sacrificar su dignidad para poder salir a tiempo. El nudo de miedo y rabia en el pecho de Nia se fusionaron en un único punto de claridad. Le habían quitado la voz, ignoraron sus pruebas, rechazaron el testimonio de la tripulación, la dejaron sin nada, casi sin nada. «Está bien», dijo ella con la voz repentinamente calmada. La repentina aquiescencia sorprendió a Collins y el capitán. «Cooperaré, pero la ley dice que tengo derecho a una llamada telefónica. Me gustaría... Hazlo ahora antes de que me vaya a ningún lado». Collins se burló. «No estás bajo arresto. Todavía no recibes una llamada telefónica. No es un derecho legal. Es una política de la aerolínea para los pasajeros en disputa. Retirado de un vuelo». Sofía intervino rápidamente, viendo un salvavidas y agarrándolo. La política transcontinental 4.7 establece claramente que se le permite una breve llamada para organizar sus necesidades en el terreno. Fue una invención leve, una flexión de una regla vaga, pero fue pronunciada con tal autoridad que Collins dudó. El capitán Wilson, ansioso por poner fin al impasse, aprovechó la oportunidad. «Deje que ella tome la decisión, oficial. 5 minutos, entonces podremos resolver esto». Collins gruñó mientras ascendía, cruzándose de brazos y golpeando el pie con impaciencia. Él creyó que había ganado. Lo vio como el último gesto feudal de un alborotador, antes de su inevitable remoción. El doctor Patel observó cómo se desarrollaba la escena con creciente preocupación. Este fue un caso clásico de perfilar exactamente el tipo de incidente que había documentado decenas de veces en su investigación. Este es precisamente el tipo de escalada que describí en el capítulo 4 de mi libro. Susurró para sí mismo, tomando nota mental. La actuación de la autoridad como sustituto de la justicia real. El hecho de que estuviera sucediendo a un menor lo hizo aún más preocupante. Continuó grabando, asegurándose de capturar los rostros de todos los involucrados. Los pasajeros en clase económica estaban creciendo. Inquieto. El retraso se acercaba a los 20 minutos y comenzaban a circular rumores sobre algún tipo de seguridad. Problema en primera clase.
Algunos estiraron el cuello intentando ver qué estaba pasando, pero el separador de privacidad entre camarotes les bloqueaba la vista. Elizabeth Harrington se recostó en su asiento, con una expresión de triunfo en el rostro. Lo había logrado. Ella había recuperado su espacio, afirmado su dominio sobre este intruso. El hecho de que la situación se hubiera intensificado hasta el punto de que un agente federal se llevara a la niña fue lamentable, pero necesario. Después de todo, las reglas existían por una razón, y la gente necesitaba aprender cuál era su lugar. Nia sacó su teléfono inteligente. Le temblaban las manos, pero sus dedos estaban firmes mientras navegaba por sus contactos. Ignoró los mensajes de sus amigos preguntándole si ya había embarcado. Fue directo a la cima de sus favoritos. Lista. La marcada con una estrella. Presionó el botón de llamada. El teléfono sonó. Una vez, dos veces, luego una voz tranquila y familiar respondió. «Nave, ¿todo bien?» «Deberías irte». «Hola, papá», dijo Nia con su voz rompiéndose un poco. «No exactamente. Tengo un problema». Y como el oficial Collins y el capitán Wilson se quedó allí impaciente, y Elizabeth Harrington observó con alegría, Nia Roberts comenzó a explicar la situación a su padre. Marcus Roberts estaba en su oficina en el piso 58 de un rascacielos de Manhattan, una habitación con vistas panorámicas que solían tranquilizarlo. Había estado revisando informes trimestrales de evaluación de amenazas, letanía de fantasmas digitales e intentos de espionaje corporativo. Cuando su teléfono sonó con la foto de Nia en la pantalla, sonrió, esperando una llamada rápida antes de que se apagara su vuelo. La sonrisa se desvaneció mientras escuchaba. La voz de su hija, por lo general tan lleno de confianza y chispa, estaba tenso, temblando al borde de las lágrimas, pero contenido por pura fuerza de voluntad. La escuchó sin interrumpirla mientras ella exponía los hechos con la precisión clínica que él tenía. Le enseñó, la mujer en 2B, las falsas acusaciones, la azafata que trató de ayudar a la llegada de un mariscal del aire llamado Collins, la solicitud del piloto para que ella se fuera, y la ultimátum. Con cada palabra una furia tectónica y fría crecía en lo profundo de él. Marcus Roberts era un hombre que había construido un imperio global de seguridad digital desde cero. Se había enfrentado a grupos hostiles, salas de juntas, superó en maniobras a los asaltantes corporativos y negoció con los gobiernos. Entendía el poder no solo en forma de dinero, sino en forma de información y apalancamiento. Lo único en el mundo que realmente era vulnerable era el bienestar de su hijo. Y estas personas, estos desconocidos en un avión, estaban lastimando a su hijo. Su primer instinto fue primario. Keria rugió para amenazar con desatar toda la fuerza de sus considerables recursos sobre este oficial Collins, pero él lo sofocó. Al instante, la rabia era un arma contundente. Esta situación requería una bisturí. 25 años antes, Marcus había sido detenido por un guardia de seguridad de un centro comercial que lo había acusado de robar en tiendas. Tenía 19 años. Era un brillante estudiante de informática en el MIT y vestía pantalones deportivos y sudadera con capucha. El guardia nunca había revisado el recibo en su bolso. Lo habían paseado por el centro comercial esposado y lo habían liberado 2 horas después cuando la tienda. El gerente confirmó que había pagado el libro de programación. Nadie se disculpó. Nadie había sido castigado. Se esperaba que Marcus simplemente aceptara la humillación como un precio a pagar por su existencia. Esa noche se hizo una promesa. Si alguna vez tuviera el poder de cambiar esa ecuación para que el costo de la humillación recae sobre los perpetradores en lugar de las víctimas, la usaría sin vacilación ni piedad. Ese momento había llegado. Nia, dijo su voz un paradigma de calma. Escúchame muy bien, con cuidado. ¿Tienes el altavoz? No, papá. Ponme el altavoz. Levanta el teléfono para que el oficial y el capitán puedan... Escúchame bien. Nia hizo lo que le dijeron. ¿Tienes el altavoz, papá? Bien. La voz de Marcus, rica y resonante, llenó la cabina silenciosa. Me llamo Marcus Roberts. Soy el... padre. ¿Con quién hablo? El oficial Collins, molesto por la demora, dio un paso al frente. Este es el mariscal federal del aire Richard Collins. Señor, su hija debe desembarcar inmediatamente. Se acabó la llamada. No, agente Collins. Esta llamada apenas comienza, respondió Marcus endureciendo su tono.
Estás actualmente deteniendo ilegalmente a mi hija menor basándose en hechos sin fundamento y las afirmaciones francamente calumniosas de otro pasajero. Has ignorado la testimonio del propio asistente de vuelo principal de la aerolínea, y usted está intentando retirar a mi hija de un servicio que ella ha pagado. Señor, su hija es un riesgo para la seguridad. Mi hija Marcus cortó lo hizo apagar su voz como si fuera hielo roto. Como una joven de 17 años camino a una beca científica. El único riesgo de seguridad en esa cabina en este momento, oficial Collins, es usted, un agente federal que está tan cegado por sus propios prejuicios que no puede distingue entre un pasajero y una amenaza. Eres un lastre. Un murmullo nervioso recorrió la cabina. Los pasajeros ya no solo observaban una disputa, estaban escuchando punta a un derribo. El capitán Wilson intervino intentando recuperar su avión. El señor Roberts, soy el capitán Thomas Wilson. Entiendo que esté molesto, pero necesitamos para manejar esto en tierra. Capitán Wilson. Marcus interrumpió su voz aguda. Te hago responsable. Eres el comandante de esta nave, pero estás permitiendo que un miembro de tu tripulación y un pasajero sean acosados por un oficial demasiado entusiasta. Has elegido la conveniencia sobre su deber de cuidado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras asentarse. Luego hizo la primera incisión con el bisturí. Estoy seguro de que ambos estamos muy ocupados, así que voy al grano. Nia, ¿cómo se llama la aerolínea con la que vuelas? Transcontinental, papá. Transcontinental. Marcus repitió un borde peligroso a su voz. Official Collins, Capitán Wilson. Ella empresa que poseo y opero se llama Nexus Digital Security. Quizás usted ha oído hablar de ello. Somos la empresa líder en seguridad digital a nivel mundial, industria del transporte. Y durante los últimos 3 años, Nexus Digital Security tenía el contrato exclusivo multimillonario para proteger Transcontinental Aerolíneas, toda su infraestructura digital. Las palabras de Marcus resonaron como mazazos en la cabina silenciosa. Eso incluye sus sistemas de reserva, sus controles internos .redes, su software de control de vuelo y, lo más importante, sus pasajeros protocolos de responsabilidad de datos. Silencio. Silencio absoluto y estupefacto. La expresión petulante de Elizabeth Harrington comenzó a disolverse, reemplazada por un destello de confusión y luego por un creciente horror. Collins y Wilson intercambiaron una mirada de incredulidad. El rostro del capitán Wilson mostró un destello de reconocimiento. Había asistido, hace 2 años, un seminario sobre seguridad cibernética en el que Marcus Roberts había sido el orador principal. Aunque nunca se conocieron formalmente, las piezas encajaron con terrible claridad. Marcus continuó su voz ahora peligrosamente suave. Ese contrato, que es personalmente supervisado por mí, contiene varias cláusulas clave. Entre ellas se encuentran convenios estrictos sobre el trato a los pasajeros, la lucha contra la discriminación y la integridad de la marca, un documento público, incidente de discriminación racial, especialmente uno que involucra a un oficial federal y que fue tolerado por el capitán del vuelo, constituye lo que nuestro equipo legal llamaría un evento catastrófico que daña la marca. Es un incumplimiento sustancial de nuestro contrato de servicio. Dejó que eso se asimilara por un momento. No era solo un padre rico quejándose, él era el hombre que tenía las llaves de su reino, y estaba explicando en términos legales y financieros precisos cómo acababan de violar los términos de su asociación. Esto es lo que va a pasar, declaró Marcus. Voz carente de cualquier emoción excepto por la certeza absoluta. No vas a ir ponerle una mano encima a mi hija. No le dirás ni una palabra más. Capitán Wilson regresará a su cabina y esperará una llamada de su director ejecutivo, Howard Davidson, un hombre al que tenga enmarcación rápida, agente Collins. Retírese y espera instrucciones de sus superiores en la TSA, quienes también escucharé al señor Davidson y luego a mi asesor general. Mi hija permanecerá en su puesto. El avión no irá a ninguna parte hasta que esto se resuelva a mi satisfacción. La voz de Marcus se afiló hasta el filo de una navaja. Hoy intentaste quitarme mi hija de un asiento. Mañana te sacaré de tu carrera. Él respiró hondo. Nia, cariño, ¿está todo claro? Sí, papá. Nia susurró una lágrima de alivio, finalmente trazando un camino hacia abajo. Mejilla. Bien. Quédate en línea.
Estoy haciendo otra llamada ahora. Nia sostuvo el teléfono. El altavoz seguía encendido. El silencio en la cabina solo lo rompía el leve zumbido de la ventilación. Oficial Collins se quedó paralizado, con el rostro pálido y su máscara de autoridad destrozada. El capitán Wilson parecía haber visto un fantasma. Elizabeth Harrington se había encogido en su asiento, con el rostro ceniciento, intentando convertirse en invisible. Toda la dinámica de poder en el avión acababa de ser invertida por una sola llamada telefónica. El prejuicio había chocado con un sistema de inmenso y ahora profundamente personal poder corporativo, y el prejuicio estaba a punto de ser borrado. 10:42 am. El momento todo cambia. La segunda llamada fue brutalmente eficiente. Nia y todos en la cabina de primera clase podía oír el débil y pequeño timbre del altavoz de su teléfono, seguido de una alerta voz profesional. Howard Davidson. Howard, soy Marcus Roberts. La voz de Marcus había vuelto a su tono tranquilo de sala de juntas, pero estaba subrayada por el acero. Marcus, ¿a qué debo este placer? Confío en que nuestras proyecciones para el tercer trimestre sean sólidas. La voz de Davidson era jovial, el sonido de un hombre que creía estar hablando con un valioso socio comercial. Tenemos un problema, Howard. Un incendio de 5 alarmas. Estoy hablando por teléfono con mi hija de 17 años, Nia. Está sentada en su vuelo 457 de Denver a SFO, y la están amenazando con arrestarla por un alguacil aéreo federal, mientras su capitán permanece allí y observa. Hubo un momento de silencio al otro lado. La jovialidad se desvaneció, reemplazada por una profunda inhalación. ¿Qué? Marcus, eso es imposible. Debe haber un error. El único error, Howard Marcus. Dijo con frialdad que será tuyo si no manejas esto en los próximos 90 segundos. Mi hija ha sido discriminada racialmente por otra pasajera. Su tripulación no logró calmar la situación, y un agente federal amenaza con esposarla, porque se negó a que la destituyeran ilegalmente de su puesto. Tengo toda esta interacción en línea abierta. Se está grabando. Nia miró al Dr. Patel, quien le dio una sutil señal afirmativa. Asintió. Su propio teléfono seguía apuntando discretamente hacia adelante. El nombre del oficial era Richard Collins. El capitán es el señor Wilson. Marcus continuó sus palabras como golpes de martillo. Howard, según la sección 12, subsección B de nuestro acuerdo, estoy marcando oficialmente este incidente como una falla crítica de seguridad y responsabilidad. Un agente del gobierno federal está actuando de manera inestable y parcial en su aeronave. Ya no tengo confianza en la seguridad de ese avión. Además, mi hija menor de edad se encuentra en un estado de extrema angustia. Debido a las acciones de sus empleados y de este oficial, esto constituye una clara violación de su deber de cuidado. Marcus, por favor. La voz de Davidson sonaba tensa, presa del pánico. Déjame hablar con mi jefe de operaciones. Lo solucionaremos. Nos disculparemos. A tu hija. Te ofreceremos una compensación. Ya no nos disculpamos, Howard. Estamos en el ámbito de consecuencias, dijo Marcus bajando la voz. Aquí está mi demanda. El vuelo no se debe despegar, no se debe mover ni hablar más con mi hija. Tendrás a tu más alto ejecutivo en Denver. La recibirá en la puerta con un equipo de seguridad completo para acompañarla a un salón privado. Usted organizará un avión privado, la llevaría a San Francisco, tan pronto como pudiera repostar. Fue una exigencia audaz, una clara demostración de poder. Un jet privado, Marcus. Esa es la oferta inicial, Howard Marcus. Dijo rotundamente. La alternativa es que mi equipo legal presente una orden judicial en los próximos 30 minutos citando el material. Incumplimiento de contrato. Suspenderemos todos los servicios de Nexus a Transcontinental en espera de una investigación federal completa. Piense en lo que le sucederá a su aerolínea mañana por la mañana cuando los mercados abran y se conozca la noticia de que el proveedor de seguridad, el mejor del mundo, ha declarado que todo su sistema es un riesgo. Sus acciones estarán en libertad. Caída a las 9:31 am. Tu elección fue jaque mate. Al director ejecutivo de Transcontinental Airlines se le presentaron dos opciones. Una concesión astronómicamente cara y vergonzosa a un pasajero, o la implosión completa de la situación pública y financiera de la empresa.
El silencio en la línea se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El oficial Collins sudaba, con gotas de humedad visibles en su frente. El capitán Wilson tenía los ojos cerrados como si, intentando alejarse del desastre que acababa con su carrera y que se desarrollaba en su camarote. Finalmente la voz de Davidson llegó. Derrotado de nuevo. Entiendo. Considéralo hecho, Marcus. Haré lo que sea. Me llamo ahora mismo. Mis más sinceras disculpas a Nia. No me pidas disculpas, Howard. Pide disculpas a mi hija. Y lo más importante, arregla tu empresa, dijo Marcus, y luego desconectó la llamada. El teléfono de Nia volvió a su conversación con su padre. Papá, susurró abrumada. Está bien ahora, Nia B. se acabó. Alguien estará ahí para ti en breve. Dijo. Su voz finalmente se suavizó. El calor paternal regresó. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Lo haremos. Hablamos más pronto. Te quiero. Yo también te quiero, papá. La llamada terminó. Por un momento, la cabina permaneció en un estado de animación suspendida. Entonces, sonó el teléfono del capitán. Él respondió, palideciendo aún más al escuchar. Solo pronunció 2 palabras. Sí, señor. Colgó y se giró hacia la cabina del primer asno. Con expresión sombría. Miró al oficial Collins, luego a Elizabeth Harrington con una mirada de furia pura y sin adulterar. Luego se volvió hacia el intercomunicador, con la mano ligeramente temblorosa al presionar el botón. Damas y caballeros, les habla su capitán hablando. Su voz estaba tensa y pesada con un nuevo peso impactante, debido a una preocupación de seguridad imprevista y no negociable, que requiere una revisión completa de nuestros protocolos operativos. El vuelo transcontinental 457 ha sido cancelado. Una ola de quejas y enojos, se oyeron gritos desde la parte trasera del avión. Cancelado. Un vuelo con las puertas llenas. Cerrado, listo para el retroceso. Se estaba cancelando. El absurdo del asunto pasó desapercibido para los descontentos pasajeros de la clase económica y clase ejecutiva. Les pedimos que permanezcan sentados hasta que se vuelva a colocar la pasarela. El personal de tierra, estaremos en la terminal para ayudarle con la nueva reserva. Disculpe las molestias. El anuncio fue una bomba que detonó la frágil pieza del avión. Se desató el caos. La gente estaba gritando, exigiendo explicaciones. Los auxiliares de vuelo, con aspecto totalmente desconcertado, intentaron calmar a los pasajeros. Pero en la cabina de primera clase, había un caos diferente. Era el caos silencioso y devastador de vidas y carreras implosionando en tiempo real. 10:52 a.m. el equilibrio de poder se invierte. El oficial Collins, el inamovible objeto de autoridad apenas minutos antes, parecía perdido. Buscó a tientas su teléfono. Sus manos temblaban demasiado para desbloquearlo. Elizabeth Harrington estaba hiperventilando. Una máscara de puro terror. Había pinchado a un oso solo, para descubrir que era un dragón. Su pequeño acto de malicia había dejado en tierra a 300 personas. Vuelo intercontinental. Ya no era una víctima. Fue la causa de un incidente multimillonario. En medio del caos, Nia Roberts se sentó tranquilamente en el asiento 2A. Observó las consecuencias. Las ondas de choque de la llamada de su padre se propagaron a través del tubo de metal. No se sentía triunfante. No se sentía vengativa. Solo se sentía cansada. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, se sintió segura. El avión, el puente golpeó contra el fuselaje. El sonido de un rescate que nunca debió necesitar. El desembarco fue un estudio de contrastes. Para los pasajeros de clase económica y ejecutiva, fue una experiencia caótica y exasperante. Bajaron del avión y entraron en la terminal, quejándose de conexiones perdidas y planes arruinados, por agentes de puerta abrumados que ofrecían vales de hotel y opciones de cambio de reserva. Fueron el daño colateral, sin darse cuenta del drama específico que había arruinado su viaje. Para la cabina de primera clase fue un proceso lento y deliberado. Extracción. Los funcionarios de la aerolínea, encabezados por una mujer de rostro impasible, con un traje elegante, la gerente de la estación de Denver, Victoria Ramírez, abordó el avión antes de que se permitiera a alguien salir. Sus ojos inmediatamente encontró a Nia, la señorita Roberts. La señora Ramírez le preguntó. Su voz es una mezcla de deferencia y extrema ansiedad. Soy Victoria Ramírez, en nombre de Transcontinental Airlines. Lamento mucho lo que ha experimentado.
Tenemos un salón privado listo para ti. Por favor, acompáñame. Ignoró deliberadamente al oficial Collins y a Elizabeth Harrington. Dos agentes de la autoridad portuaria la siguieron hasta el avión. No se acercaron a Nia. En cambio, estaba de guardia al frente de la cabaña. Mientras Nia recogía sus cosas con las manos aún temblando ligeramente, la adrenalina se estaba disipando y sus dedos temblaban como hojas de otoño. Sofía, la azafata principal, le tocó el brazo suavemente. Estoy lo siento, susurró, con los ojos llenos de genuino remordimiento y enojo. Ella solicité presentar un informe completo del incidente. Si necesita un testigo, aquí está mi número. Discretamente le pasó a Nia un trozo de papel. Gracias, dijo Nia palabras, sintiéndose inadecuada. No, gracias, respondió Sofía suavemente. Por mantenerte firme, por mostrarle a Miguel lo que es el coraje. Ella miró a su colega más joven, que los observaba con una mezcla de vergüenza y asombro. Ambos necesitábamos ver eso. Lal Patel, el empresario del 3C, se detuvo al pasar junto a ella en el pasillo. Se inclinó y le habló en voz baja. Téngola todo en video. Las cosas que dijo el oficial, todo lo que voy a decir. Enviándolo a la aerolínea y a los medios de comunicación, lo que hicieron no estuvo bien. Él le hizo un respetuoso gesto de asentimiento y continuó su camino. El doctor Patel Nia dijo. Al reconocerlo de repente, nuestro doctor Amir Patel, defensor de los derechos civiles, profesor que escribió Barreras Invisibles, leí su libro para mis estudios sociales. Tesis. Los ojos del académico se abrieron de sorpresa y luego se arrugaron con una cálida sonrisa. De hecho, lo soy, y ahora he presenciado de primera mano lo que solo he documentado de segunda mano. Su valentía hoy fue notable, señorita Roberts. ¿Consideraría permitirme incluir este incidente de forma anónima, por supuesto, en mi próxima investigación? Ilustra perfectamente cómo los protocolos de seguridad neutrales pueden utilizarse como armas para imponer jerarquías sociales. Sí, Nia asintió. Si ayuda a evitar que esto le pase a alguien más, lo haré, todo por ello. Nia salió del avión escoltada por la señora Ramírez, dejando el escombros detrás de ella. No miró atrás. Una vez que se fue, la atmósfera, la señorita Ramírez se volvió hacia los oficiales de la autoridad portuaria. El oficial Collins y la señora Harrington será escoltada a salas de entrevistas separadas. Sus declaraciones son necesarias para nuestro análisis interno. Investigación y la investigación federal que le seguirá no deben abandonar el aeropuerto. La palabra investigación cayó como una piedra. Elizabeth Harrington comenzó a sollozar. Una exhibición teatral patética que no despertó ninguna compasión. Fue un malentendido. Simplemente estaba preocupada. Se lamentó mientras un oficial la guiaba gentil pero firmemente por el codo. El oficial Richard Collins no dijo nada. Había palidecido por completo. Como agente federal sabía lo que significaba una investigación. Significaba que su carrera estaba, como mínimo, en suspenso. Más probablemente todo había terminado. Había actuado por instinto, basado en una vida de prejuicios arraigados y había buscado pelea con... Había una persona en ese avión a la que no podía permitirse cruzar. Fue escoltado fuera, con sus anchos hombros encorvados por la derrota. La autoridad que había ejercido tan brutalmente apenas 30 minutos antes se había evaporado por completo. En la terminal, el contraste continuaba. Los pasajeros habituales se movían en confusión frustrada, formando largas filas en los mostradores de atención al cliente, discutiendo por compensación y vuelos alternativos. La mayoría de ellos lanzaban miradas molestas a los salón privado donde se habían llevado a Nia, asumiendo que estaba lleno de pasajeros de élite privilegiados trato preferencial. No tenían idea de que detrás de esas puertas de vidrio esmerilado, una joven de 17 años estaba en el centro de un huracán corporativo. Dentro del salón, Nia estaba sentada en un lujoso sillón, bebiendo una taza de té que le habían puesto en las manos. La conmoción comenzaba a desaparecer, dejando atrás una extraña mezcla de alivio, ira e inquietud. Estaba agradecida por la ayuda de su padre intervención, pero había algo profundamente inquietante en toda la secuencia de eventos. Señorita Roberts, señora Ramírez, sentado frente a ella, dijo: «Quiero asegurarle personalmente que lo que pasó hoy se está tomando con máxima seriedad.
El señor Davidson ha enviado nuestro avión corporativo para llevarlo a San Francisco lo antes posible. Ya se está cargando y debería estar listo en 1 hora. Nia asintió, todavía procesando. Además, la señora Ramírez continuó su voz con un susurro de asombro profesional. Tu padre ha solicitado que protejamos tu prototipo. Durante el transporte, hemos organizado un manejo especializado para garantizar que llegue a las instalaciones de Horizon de forma segura. Por supuesto que sí. La mención de su padre provocó una compleja oleada de emociones en Nia. Orgullo, gratitud, pero también una incomodidad persistente. ¿Qué habría pasado si ella hubiera estado una chica negra cualquiera de 17 años? ¿Y si su padre no hubiera sido Marcus Roberts de Nexus Digital Security? ¿Y si hubiera sido hija de una maestra, una enfermera o una trabajadora de fábrica? La respuesta fue brutalmente clara. La habrían sacado del avión, posiblemente esposada. Sus protestas no habría significado nada. Su futuro habría estado en peligro por un antecedente de arresto. El prototipo, su sueño, han sido dañados o confiscados. Todo porque una mujer en el asiento 2B decidió que no parecía que perteneciera a primera clase. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Padre, ¿todo bien, Victoria? ¿Te estoy cuidando? Me respondió, sí. Gracias por lo que hiciste. Su respuesta llegó de inmediato. Siempre. Nadie se mete con mi niñita. Sonrió levemente, pero la inquietud persistía. El poder de su padre la había salvado. Pero era un recordatorio de lo frágil que era la justicia. Podría ser cuando dependía de privilegios y conexiones en lugar de ser un derecho universal. 11:08 AM comienzan las secuelas. Mientras tanto, al otro lado de la terminal, se desarrollaba una escena muy diferente. Elizabeth Harrington se sentó en una sala de entrevistas estéril. Su maquillaje perfecto ahora brillaba con lágrimas. Su compostura se hizo añicos. Frente a ella se sentaba un avión con rostro severo. Oficiales de seguridad y un representante legal. La grabación de su llamada telefónica, donde afirmó falsamente Nia era agresiva y amenazante, se había repetido para ella. Sus intentos de justificar sus palabras como los malentendidos fueron respondidos con un silencio sepulcral. La señora Harrington, la abogada, la representante, dijo que su voz era clínica y distante. La evidencia sugiere que hizo declaraciones falsas a sabiendas que desencadenaron una respuesta de seguridad. Estas las acciones resultaron en la cancelación de un vuelo con 300 pasajeros, lo que le costó la vida a Aerolínea aproximadamente $350,000 en gastos directos, sin incluir el daño reputacional sustancial. El rostro de Elizabeth se arrugó. Yo solo estaba preocupado. No te preocupó que el representante la interrumpiera. Tenías prejuicios y usaste eso como arma. Perjuicio de una manera que creó una responsabilidad sustancial para esta aerolínea. Actualmente estamos evaluando nuestros derechos legales. Opciones sobre daños civiles. Elizabeth palideció. Daños civiles, demandas, ruina financiera. Finalmente estaba asimilando todo el peso de sus acciones. Además, el oficial de seguridad agregó: su nombre se le ha añadido a nuestra lista de exclusión aérea con efecto inmediato e indefinido. No podrá volar en vuelos transcontinentales Airlines o cualquiera de nuestros socios de código compartido en el futuro. Los ojos de Elizabeth se abrieron con horror. Tú no puedo hacer eso. Viajo por trabajo. Necesito lo que usted necesita. La señorita Harrington es una abogado, respondió el representante con frialdad, y tal vez con cierta introspección seria. Un instante de reconocimiento se dibujó en su rostro. Roberts Aspera, Marcus Roberts. Me entrevistaron para un puesto en Nexus Digital Shield 3 años. Hace años. Me rechazaron. Los agentes de seguridad intercambiaron miradas. Esta era una dimensión nueva y preocupante de su comportamiento. ¿Es por eso que atacaste a su hija? La representante preguntó con voz endurecida. No lo sabía. Lo juro, no lo hizo. Elizabeth interrumpió la comprensión de lo profundo que había sido el hoyo que había cavado para sí misma, finalmente llegando a su objetivo. En otra habitación, el oficial Richard Collins se enfrentaba a un ajuste de cuentas aún más severo. Su superior, un hombre con cara de piedra, un agente de alto rango del servicio de mariscales aéreos, que había llegado en avión desde Washington, D.C., se sentó frente a él. En la mesa entre ellos se encontraban la placa y el arma de servicio de Collins.
20 años, Collins, el agente principal, dijo, con la voz cargada de disgusto. 20 años en el servicio. Y lo tiras todo a la basura. Todo por la borda porque no pudiste ver más allá de tus propios prejuicios. Señor, yo estaba respondiendo a una preocupación de seguridad creíble. Tonterías, espetó el agente. Revisé la declaración del auxiliar de vuelo. Vi el video. ¿No lo verificaste? ¿No investigaste? Viste a una joven negra y decidiste que ella era la amenaza. Dejaste que tus prejuicios se antepusieran a tu formación. Y ahora, todo el servicio tiene que lidiar con las consecuencias. Collins se encogió de hombros. No había defensa ni justificación que resista el escrutinio. Su suspensión entra en vigor de inmediato. El agente continuó. Se realizará una investigación formal, pero voy a ser franco con tú, Collins. Empieza a actualizar tu currículum. Tu carrera en el servicio de alguaciles aéreos ha terminado. ¿Sabes quién es su padre? Preguntó Collins con un dejo de amargura en la voz. No me importa si ella es hija de un cocinero o del presidente. El agente respondió de pie. Tu trabajo era para evaluar amenazas, no para imponer la idea de quién pertenece a dónde. Fallaste en el nivel más básico de tu deber.